Julián Granados, escritor manzanareño, lleva varios años empeñado en desgranar la historia de su ciudad a través de sus personajes célebres. Personajes que han llegado a nuestros días en forma de mitos y leyendas. Esto le ocurre a La Ciega, una humilde señora que recorrió las calles de Manzanares a finales del siglo XIX y cuya figura es importante recuperar para Granados. Sí, es una mujer, una vida interesante, una mujer que apenas se conoce en Manzanares. Todos hemos oído hablar de La Ciega de Manzanares, pero sabemos muy poco, algunas poesías publicadas, algunos viajes. Y bueno, empecé con mi primer libro de Don José Criado, conocí a esta mujer a través de él porque le enseñó latín. Me he ido metiendo, bueno, y ha salido un libro, creo que curioso. Una obra que nos acerca no solo a conocer cómo era Manzanares hace 2 siglos, sino que nos enseña la imbricación de esta localidad ciudad realeña en el resto de España, además de bocetar la sociedad del siglo XIX, sus relaciones y usos sociales, su costumbrismo y su día a día. Nos habla un poquito de la historia de Manzanares y sí que nos da unas pinceladas sobre el paisaje de lo que era el siglo XIX en España, la vida cultural, las tertulias, los círculos que se reunían más o menos pues, a leer, a comentar, a hacer o escuchar poesía, los medios de comunicación de aquella época, el periódico, los viajeros románticos que cruzaban España de norte a sur. Entonces, más que hablar de Manzanares, que habla un poquito, habla de la posición que jugaba Manzanares en ese movimiento de gentes por España, sí que nos da una pincelada, un paisaje de la vida cultural y de los medios de comunicación de la España del XIX. Esta obra ha supuesto para el autor del libro, Julián Granados, un buceo continuo de un año de investigación en la figura de La Ciega, una tarea que no ha sido demasiado ardua porque Granados se encontró con esta figura cuando realizaba su anterior obra y le resultó tan interesante que decidió acercarse a ella y dedicarle un libro entero. Aproximadamente un año, porque ya tenía mucho avanzado de mi primer libro. En mi primer libro hablaba 35 páginas de ella y entonces me ha llevado menos tiempo por eso, pero un año, aproximadamente un año, desde que empecé. La Ciega es un personaje del que todo manzanareño ha escuchado hablar, pero nadie tiene clara su figura. Una mujer cuya imagen se ha construido a medio camino entre la realidad y el mito. Una figura de mujer interesante, un ejemplo de superación a la que ahora tendremos la oportunidad de conocer más en profundidad. La Ciega pues es un personaje que parece más de novela que de historia. Y la verdad es que es un personaje histórico, como bien nos va a explicar Julián y nos cuenta en el libro, pero tiene esa componente mítica que hace que esos personajes pues enraicen en el acervo cultural de una localidad. En el caso de Manzanares, que no andamos sobrados de esos personajes, y la verdad pues nos ayuda a todos pues a crear esa identidad de pueblo y fijarnos pues en esos antepasados tan ilustres, o en este caso tan humildes, pero con una trascendencia como la que tuvo en su época La Ciega de Manzanares. El autor quiere disfrutar del buen sabor de boca que le ha dejado escribir esta obra y poder conocer y enseñar la figura de un personaje mítico en la historia reciente de Manzanares. Sin embargo, su mente ya está centrada en crear un nuevo relato histórico de otro gran personaje célebre de su localidad. Les damos una pista. En esta ocasión se tratará de un poeta y político también desconocido para muchos. La maquinaria de Julián Granados se ha puesto a rodar de nuevo.